Artículo de estudio número 25. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 14 al 20 de agosto. Ancianos, sigan el ejemplo de Gedeón. Párrafo 1. Pregunta. Según 1 de Pedro 5:2, ¿qué honor tienen los ancianos cristianos? Jehová les ha encargado a los ancianos cristianos la responsabilidad de cuidar a sus queridas ovejas. Ellos valoran el honor de servir a sus hermanos y se esfuerzan por ser buenos pastores. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué desafíos enfrentan algunos ancianos? Al atender sus responsabilidades, los ancianos afrontan muchos desafíos. Por ejemplo, para cuidar a la congregación, tienen que trabajar mucho. Pensemos en lo que le pasó a Tony, un anciano de Estados Unidos. Él se dio cuenta de que tenía que ser más modesto a la hora de aceptar responsabilidades. Tony explica: cuando empezó la pandemia del COVID-19, había mucho trabajo para organizar las reuniones y la predicación, y yo no le decía que no a nada. Pero por mucho que me esforzara, siempre había algo más que hacer. Con el tiempo, empecé a descuidar la lectura de la Biblia, el estudio personal y mis oraciones. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es bueno que todos nos fijemos en el ejemplo de Gedeón? Los ancianos pueden aprender mucho del ejemplo del juez Gedeón. Él protegía y pastoreaba al pueblo de Dios. Los ancianos de la actualidad, igual que Gedeón, tienen la responsabilidad de cuidar del pueblo de Dios en una época muy complicada. Por lo tanto, pueden extraer valiosas lecciones si se fijan en la modestia, la humildad, la obediencia y el aguante de Gedeón. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo demostró Gedeón que era modesto y humilde? Gedeón era modesto y humilde. Cuando un ángel le dijo que Jehová lo había elegido para liberar a los israelitas del control de los poderosos madianitas, Gedeón respondió con humildad: Mi clan es el menos importante de Manasés, y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre. Jueces 6:15. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué situaciones podrían poner a prueba la modestia y la humildad de los ancianos? Los ancianos hacen todo lo posible por ser siempre modestos y humildes. Quizás un anciano acepte muchas responsabilidades y luego vea que no puede con todas. Tal vez reciba críticas por cómo manejó un asunto o elogios por un trabajo bien hecho. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo pueden los ancianos ser modestos como Gedeón? Pidan ayuda. La persona modesta sabe que no puede con todo. Como Gedeón era modesto, pidió ayuda a los demás. Los ancianos prudentes hacen lo mismo. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón cuando alguien los critica? Una vez más, el ejemplo de Gedeón puede ser útil. Él tuvo presente que no era perfecto, y cuando los hombres de Efraín lo criticaron, mantuvo la calma. Los ancianos sabios son como Gedeón. Cuando alguien los critica, lo escuchan con atención y le responden con apacibilidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo deberían reaccionar los ancianos cuando reciben alabanzas? Ponga un ejemplo. Dándole toda la gloria a Jehová cuando logran algo. Por ejemplo, si a un anciano lo felicitan por su manera de enseñar, él puede responder que lo que ha dicho viene de la palabra de Dios y que todos aprendemos mucho gracias a la educación que nos da la organización de Jehová. Pensemos en lo que le pasó a un hermano llamado Timothy. Cuando lo nombraron anciano, le encantaba presentar discursos públicos. Él cuenta: solía preparar unas introducciones y unos ejemplos largos y elaborados, y por eso los hermanos me echaban muchas flores. Por desgracia, el centro de atención era yo, y no Jehová o la Biblia. Con el tiempo, Timothy vio que tenía que hacer cambios en su manera de enseñar para no llamar la atención más de la cuenta. ¿Cómo le fue? Él explica:
Ahora hay hermanos que me dicen que mi discurso los ayudó a sobrellevar un problema, a aguantar una prueba o a sentirse más cerca de Jehová. Soy más feliz con estos comentarios que con aquellas alabanzas que recibía hace años. Párrafo 9 pregunta: ¿en qué situaciones se pusieron a prueba la obediencia y la valentía de Gedeón? Después de que Jehová nombrara juez a Gedeón, su obediencia y su valentía se pusieron a prueba. Él recibió una misión muy peligrosa: destrozar el altar de Baal que tenía su padre. Más adelante, Gedeón formó un gran ejército, y en 2 ocasiones Jehová le dijo que tenía que reducirlo. Finalmente, por orden de Jehová, tuvo que atacar al campamento enemigo en medio de la noche. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo puede ponerse a prueba la obediencia de un anciano? Los ancianos deben estar listos para obedecer. Cuando un anciano es obediente, sigue con gusto la guía que dan las Escrituras y la organización de Dios, y así les da ejemplo a los demás. Pero quizás no siempre le resulte fácil obedecer. En algunas ocasiones puede que se pregunte si seguir cierta pauta es lo más práctico o lo más sabio. O tal vez se le pida que haga algo que ponga en peligro su libertad. Párrafo 11 pregunta: ¿qué puede ayudar a los ancianos a ser obedientes? Hoy en día, los ancianos reciben instrucciones de la organización de Jehová mediante cartas, anuncios y pautas. Todo esto es para cuidarnos en sentido físico y espiritual. Como nuestros ancianos siguen al pie de la letra la guía de la organización de Jehová, los queremos mucho. Gracias a su obediencia, toda la congregación se beneficia. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo pueden los ancianos poner en práctica Hebreos 13:17 cuando la organización de Jehová recomienda un cambio? Aplicando los cambios que recomienda la organización de Jehová. Hebreos 13:17 dice: sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Por ejemplo, en el 2014, el cuerpo gobernante cambió la forma de financiar los salones del reino y los salones de asambleas. Párrafo 13 pregunta A: ¿de qué estaba convencido Gedeón? Gedeón estaba completamente convencido de que Dios lo ayudaría a proteger a su pueblo. Pregunta B: ¿qué pueden hacer los ancianos para ser como Gedeón? Durante la gran tribulación, los ancianos tendrán que ser muy valientes para seguir las instrucciones sin importar el peligro que corran. Párrafo 14 pregunta: ¿cómo se puso a prueba el aguante de Gedeón? Como juez de Israel, Gedeón tuvo que desgastarse mucho físicamente. Cuando los madianitas huyeron en aquella batalla nocturna, él los persiguió desde el valle de Jezreel hasta el río Jordán, que probablemente tenía sus orillas llenas de matorrales con espinos. Aunque él y sus 300 hombres estaban cansados, cruzaron el río y continuaron con la persecución. Párrafo 15 pregunta: ¿qué puede poner a prueba el aguante de un anciano? Cuidar a la congregación y a la familia puede desgastar a un anciano en sentido físico, mental o emocional. Párrafos 16 y 17 pregunta A: ¿qué ayudó a Gedeón a aguantar? Confíen en que Jehová les dará fuerzas. Eso es lo que hizo Gedeón, y Jehová no le falló. Pregunta B: ¿de qué pueden estar seguros los ancianos? Los ancianos de la actualidad también pueden confiar en Jehová, el Dios que jamás se cansa ni se agota. Él les dará fuerzas siempre que las necesiten. Párrafo 18 pregunta: según lo que hemos visto, ¿cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón? Como hemos visto, los ancianos pueden aprender mucho del ejemplo de Gedeón. Deben ser modestos y humildes a la hora de aceptar más responsabilidades y al recibir críticas o elogios. También deben ser obedientes y valientes, especialmente ahora que se acerca el fin de este sistema.
y deben confiar en que pase lo que pase, Jehová les dará las fuerzas para aguantar. ¿Cómo pueden los ancianos imitar estas cualidades de Gedeón? Su modestia y su humildad, su obediencia y su valentía, su aguante. Fin del artículo.